tardes, inicia una nueva emisión del informativo RTV Noticias. Quédese junto a nosotros para que conozca de la actualidad de la provincia, pues de inmediato presentamos titulares. Rememoran en Guira de Melena principales efemérides del mes de julio. Recuerdan vida y obra de Eusebio Leal. Transcurrió el mes de julio y en el municipio Guira de Melena se desarrolló un programa de actividades atendiendo las efemérides más importantes de esta etapa del año. Veamos. Los infantes y adolescentes en este verano 2023 han estado disfrutando de un programa variado de actividades recreativas y culturales, cortesía de la Dirección Municipal de Cultura de conjunto con Educación y Deporte, especialmente las celebraciones por el Día de los Niños. Rectorados por las autoridades locales, garantizar el bienestar y esparcimiento de este grupo etario es objeto fundamental concebido en el plan de actividades que se implementa en la actual etapa estival y se extenderá hasta el mes de agosto. Como parte de esta jornada festiva en el mes que ya concluye y dedicada a la memorable fecha del 26 de julio, también se dio mantenimiento a varias instalaciones, entre ellas la Galería Municipal Emilio Rivero Merlín, que fue reinaugurada luego de restaurarse varias áreas de la instalación. Desde Guira de Melena, un reporte de David Hernández e Ivette Cruz. El doctor Eusebio Leal, historiador de la ciudad de La Habana, también fue de los artemiseños. Por estos lares se les recuerda con respeto, pues aquí supo enamorar a su gente, exhortar al cuidado del patrimonio y honrar nuestro pasado. La literatura fue el pretexto que lo trajo hasta Artemisa en 2018, cuando se le dedicó la 27ª Feria del Libro. Llegaba hasta la Villa Roja a contar sus memorias sobre estas tierras del occidente cubano y a encontrarse con escritores, intelectuales y autoridades que fielmente le admiraban por cada una de sus hazañas. Para mí, en lo familiar, estoy presente en espíritu hace siglos, porque mintiendo en todos los papeles que están escritos, en el año 1808, mi más antiguo antepasado por la vía materna se enamoró al llegar con aperos y artículos para la labranza desde Charleston, después de un largo viaje viniendo de Estrasburgo y de los cantones hermanos de Suiza, Lenzburg. En 1808 se establecieron en la zona actual de Callajabos, en las terrazas, donde aún todavía los arqueólogos han hallado los muros del antiguo cafetal El Jurá. Quiere decir, cuando he vuelto muchos años después a recorrer esos parajes que después del triunfo de la revolución y gracias al anegado trabajo de Osmani Cienfuegos se convirtió en un vergel y en un jardín, todo aquello reforestado y cambiado, y el antiguo río Cusco se transformó en San Juan y se creó aquel lago artificial en aquel punto y se creó un pueblo que yo le llamo Utopía, donde entre otros ha vivido el Polo Montañés, que llevó el cante cubano en su versión más moderna a todos los rincones del mundo. Las tierras occidentales han sido las mías. El mausoleo a los mártires de Artemisa, sacrosanto lugar donde descansa la historia que nos entrelaza con el Moncada, también lo acogió en su visita y allí palpó la valentía cercana a su pueblo. Si todo esto que he contado, como pequeño ejemplo, puede estar contenido en mis pobres libros, estaré dichoso de que les sean gratos. Ahí están las cosas que yo vi. Como decía Martí de sus versos, a nadie lo pedí prestado. Lo que yo dije es lo que yo vi. El doctor Eusebio Leal Spengler, historiador de la ciudad de La Habana, lo fue también de Cuba, el hombre que nos enseñó a amar nuestro patrimonio y a ver desde el terruño la grandeza espiritual que nos define. Alexander Sosa y Alejandro Lóriga Santos, RTV Noticias. Y como cada lunes recibimos al máster en Derecho Constitucional, Yulieski Amador. Muy buenas tardes, Yulieski.
Gracias, colega. Muy buenas tardes también para ti. Como cada lunes, pues regresamos con el cronograma legislativo previsto para Cuba hasta el año 2027. Sí, y es que recientemente pues se publicó por la Gaceta Oficial de la República la actualización de este cronograma legislativo. Cronograma legislativo que tiene para el año 2023 12 leyes y aproximadamente 11 decretos ley. Tenemos que recordar, por supuesto, cuando estamos hablando de leyes, las aprueba el máximo órgano supremo del poder del Estado, que es la Asamblea Nacional del Poder Popular. En Cuba, el único órgano con potestad constituyente, con potestad legislativa. Cuando estamos hablando de los decretos leyes, recordar que estos decretos leyes pues los aprueba el Consejo de Estado y posteriormente también reciben el visto bueno de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Cuando hacemos un balance hasta el mes de julio, recordando que hoy es el último día del mes de julio, pues tenemos que tener en cuenta que 2 han sido ya las leyes que se han aprobado: la Ley de Comunicación Social y el Código Penal Militar. Claro, por supuesto, no serán las únicas, porque habíamos hablado del gran número de normas a aprobar en este 2023, y es que a partir de octubre pues también aumenta el número de legislaciones a aprobar. Por ejemplo, en el mes de octubre se estará aprobando o se estará discutiendo todo lo que tiene que ver con la Ley de Salud Pública, solo por citar un ejemplo. A partir de aquí, por supuesto, siempre la población tiene una duda, y es que lo que hicimos con el Código de la Familia. Recordar también que no todas las leyes tienen un proceso de consulta popular. Por lo tanto, nosotros no realizaremos un proceso de consulta para aprobar ninguna de estas 12 normas que deben salir en el 2023, ni de los 11 decretos ley. Pero sí, ¿qué sucede? El sitio de la Asamblea Nacional del Poder Popular lo publica con antelación, con el objetivo de que nosotros, ciudadanos cubanos, pues de alguna manera podamos leerlo, podamos opinar, podamos enviar la sugerencia a este máximo órgano supremo del poder del Estado, y a partir de estas sugerencias entonces perfeccionar lo que será la norma antes que salga. Son normas, por supuesto, que nos interesan a cada uno de nosotros. No podemos pensar que hay una ley superior a otra, que hay una ley más interesante que otra, sino cada normativa, por supuesto, nos acerca a un aspecto diferente dentro de la ley. Recordar también que nuestra opinión es interesante, nuestra opinión es válida en la construcción colectiva de cada una de estas leyes y de cada uno de estos decretos ley. E insisto, será un año 2023 todavía bien cargado en cuanto a construcción de normas, y el papel que podamos desempeñar es también bien importante, bien interesante. Hasta el próximo lunes, un saludo y buenas tardes. Nuestra corresponsal en Bahía Honda nos actualiza sobre la venta de variados artículos en el mercado ideal de este municipio. Los detalles en el siguiente trabajo. Esta unidad cuenta con útiles escolares y de oficina, botas de agua, vinagre, lejía, bebidas alcohólicas, entre otras ofertas que pueden adquirir los bahahondenses. La geominera de Pinar del Río, las MIPYMES y los trabajadores por cuenta propia son proveedores que abastecen esta unidad mixta de artículos industriales que pertenece a la empresa filial de comercio en este municipio. Es importante que los bahahondenses sepan que la forma de pago puede ser también a través del código QR, según nos precisó Eddie González Valdés, auxiliar en contabilidad en esta unidad, para así satisfacer algunas de las necesidades de los pobladores. Para este espacio informativo, Yasmani Almora y Dianely Román. En el recuento de la participación popular a nivel local durante los últimos 25 años, no deberá faltar las experiencias de CREA en San Cristóbal. Este proceso ya acumula un cuarto de siglo vinculado al trabajo comunitario. Por sus siglas, CREA explica cómo realizar educación ambiental a través de la socialización de una labor sistemática todo el año, que deviene fiesta cuando se devuelven los resultados en la fecha y sitios elegidos para el evento general. CREA tiene como antecedente una estrategia territorial de educación ambiental que se desarrolla entre el 94 y el 98 como parte del proceso de la introducción de las ciencias naturales en los programas de quinto y sexto grado, y comenzamos la capacitación. De ahí surge CREA, que quiere decir cómo realizo la educación ambiental. Ese cómo nos llevó a muchas discusiones, porque todo el mundo pensaba que llevaba tilde, pero el cómo no era preguntando, era diciendo cómo lo hago. Desde su inicio, los coordinadores del proyecto entrábamos en las comunidades dando cursos, posgrados, talleres, realizando acciones, realizando diagnósticos, uniendo fuerzas
buscando los actores sociales que más podían incorporarse al proceso. Como parte de las técnicas participativas, se recuerda siempre a quienes han formado parte del proyecto en diferentes etapas y sus valoraciones al respecto como una suerte de evolución en el tiempo. Me acerqué al proyecto CREA y ellos me aceptaron y desde el 2002 comenzamos a trabajar con este proyecto. ¿Qué han hecho desde entonces acá que han marcado la diferencia? Bueno, realmente comenzamos a sembrar árboles con el proyecto en el marco de los eventos. Hoy en día hay árboles de esos que ya tienen 14 años de sembrado. Ha incidido en todos los consejos populares de San Cristóbal, aunque últimamente pone los énfasis en barrios en transformación. Tras el diagnóstico de la comunidad, la profundización en la historia y el devenir de sus familias, y se trabaja con la participación de los pobladores como protagonistas de los cambios. No es un evento, esto es un trabajo, es un proceso que puede durar 1, 2, 3 años, cada vez que lo pueden hacer en una comunidad cerrada, como esta. Como lo es, por ejemplo, el Central José Martí, que lo hicimos allá también, como en la Loma, en la Muralla. Ahí es donde realmente vale la pena, porque esas personas están necesitadas de este tipo de encuentro, de este tipo de confrontación de sus saberes, porque tienen muchos saberes y ahí tienen la posibilidad de presentarse a los científicos, a los educadores. Son jornadas de entusiasmo marcadas por los talleres de formación en diferentes temáticas. En la última edición, Mapa Verde, una mirada ecológica al entorno, pintando la esperanza y creando con las manos. Inocuidad de los alimentos, uso de plantas medicinales y terapia natural y tradicional, soberanía alimentaria, rompiendo el silencio contra la violencia de género, así como formación y competencias de directivos de instituciones educativas. La red de educadoras y educadores populares de San Cristóbal acompaña esta experiencia y se asume como parte del trabajo su metodología, siempre cargada de empatías y de sentido común, cual mejor camino hacia el empoderamiento ciudadano. Variadas actividades culturales y recreativas disfrutaron los artemiseños durante las fiestas populares celebradas en la capital provincial. La periodista Niurka Amaray nos amplía. Desde el 24 de julio, la capital artemiseña se vistió de colores y alegría. Nuevamente, tras varios años sin desarrollarse, volvieron las carrozas a las calles de la Villa Roja a arrollar junto a su pueblo. Los esperados carnavales de la provincia mostraron lo mejor de la cultura local, además de la compañía de agrupaciones musicales invitadas que regalaron lo mejor de su arte al público. En la última jornada se desarrolló el carnaval infantil, donde deleitaron a los presentes con la belleza natural que caracteriza a nuestros pequeños. En las fiestas estuvieron presentes la miembro del Buró Político y primera secretaria del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Artemisa, Gladys Martínez Verdesia, demás directivos del partido y el gobierno, y representantes de organizaciones políticas y de masas en el territorio. Después del gran espectáculo colorido, lleno de creatividad y esfuerzo, los artemiseños bailaron con júbilo al ritmo de nuestra música cubana. Rauden González y Niurka Amaray Herrera, RTV Noticias. Muy buenas tardes, sean bienvenidos al segmento de los deportes en RTV Noticias. Las selecciones de Santiago de Cuba e Industriales estarán jugando a partir de las 6 de la tarde el sexto juego de la semifinal de la pelota cubana en su 62 edición. Choque vital para los santiagueros que están obligados a ganar para forzar el séptimo desafío si quieren llegar a la discusión de la corona. Entre tanto, los azules tienen la posibilidad de hoy y también un mañana para poder llegar a discutir el título frente a la selección de Las Tunas, un elenco de Las Tunas que pasó sobre Matanzas, que para muchos era el favorito y había dejado en muchas ocasiones anteriores a los leñadores con las ganas de poder llegar a la discusión de la corona. Ahora Las Tunas logró una victoria cerrada de 5-4 en el último choque en el Julio Antonio Mella, donde ya se anuncia que la final se va a jugar de noche, pues el alumbrado de esa instalación deportiva ya se probó y no tiene ninguna dificultad. ¿Cuándo comenzaría esta gran final? Bueno, la Dirección Nacional del Béisbol ha dicho que si Industriales gana en la jornada de hoy y finaliza el playoff, la gran final arrancaría el jueves en el estadio Julio Antonio Mella.
De lo contrario, si hay que jugar un séptimo desafío en la jornada de mañana martes en el Guillermo Moncada, la gran final comenzaría el sábado nuevamente en el Julio Antonio Mella. Ya estos son los 3 conjuntos que van a estar en el podio. Lo que falta es definir la posición, pues Matanzas oficialmente ha quedado en el 4º lugar. Una postemporada que ha sido interesante, se han dado buenos partidos y todavía resta lo mejor en esta 62 edición de la pelota cubana. Y en otras noticias, acá en Artemisa comenzó la Copa Jorge López in memoriam de softball como parte de la Liga de Toledo. En los primeros enfrentamientos, el actual líder, los Rockies, tuvieron una primera victoria, pero perdieron en el segundo ante los Hermanos, división de honores en esta primera fecha competitiva, mientras que después los de Ceiba y Vereda lograron victoria ante la Peña Deportiva Yadier Pedroso, pero el segundo choque no se pudo desarrollar a causa de la lluvia. También entra en su recta final el certamen softbolístico que se está desarrollando en Las Cañas con los trabajadores de Telsa. Van a discutir la Corona, Guira de Melena y la selección de operaciones. Esto será el próximo sábado en la localidad de Las Cañas, y en la Arena Internacional no estará Roberlandi Simón con la selección cubana de voleibol. No estará en una convocatoria que ha comenzado en la jornada de hoy para participar en varios certámenes internacionales, incluso el clasificatorio para los Juegos Olímpicos del próximo año. Roberto Rodríguez González les reitera a todos muy buenas tardes, la invitación para continuar juntos en RTV Noticias. Entre los nuevos proyectos de desarrollo local en el municipio de Mariel se encuentra el Bar Jardín Café, una de las opciones recreativas del territorio. Con una agradable vista al mar cerca del corazón del municipio de Mariel, se encuentra ubicado junto al monumento del guerrillero heroico Ernesto Che Guevara, el Bar Jardín Café, local que surgió como proyecto familiar y que con el tiempo se convirtió en una MIPYME. Espacio que cuenta con varias ofertas durante 24 horas para el disfrute de los marieleños. Soy el socio principal de la MIPYME Servijimmi del proyecto local Servijimmi aquí en el municipio de Mariel. Estamos enclavados en la zona del malecón, cerca de las áreas del parque, al costado del busto de Che. Y bueno, nosotros nacimos como TCP y con las intenciones de trabajar en la zona de desarrollo Mariel en las actividades de paisajismo y jardinería. Como parte de los planes futuros en vísperas a mejorar, el socio principal del centro se traza metas como rescatar el monumento del Che, el cual fue dañado durante el paso del huracán Ian. Nos vamos a hacer cargo de toda esta área, la vamos a embellecer. Incluso aquí hay una estatua del Che que la vamos a pintar, la vamos a remodelar, le vamos a poner un sistema de luces. Ella está frente a la bahía y que sirva de referencia incluso para la zona. Bar Jardín Café muestra que con empeño y dedicación todo se puede lograr. Liz Rodríguez Nodarce, RTV Noticias. El 31 de julio de 1962 fue creada en Cuba la Defensa Civil. El éxito de sus medidas y acciones están muy vinculadas a la visión que tuvo el comandante en jefe Fidel Castro en su dirección, control y el contacto directo con el pueblo a través de los medios de difusión masiva. Sobre esta efeméride nos reseña la colega Yulaine Lugo. Muy buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes. Con 61 años de experiencia, el Sistema de Defensa Civil cubano ha creado una cultura nacional en materia de reducción de desastres, teniendo como principal objetivo minimizar los daños materiales y la pérdida de vidas humanas que provocan los eventos climatológicos. Dirige a través de estructuras de mando sus principales tareas a la coordinación y organización de acciones de prevención, protección, salvamento, resguardo y recuperación en etapas de contingencias. En nuestro país se trabaja de conjunto entre las instituciones estatales hasta la base en la comunidad. El Consejo Nacional de la Defensa Civil contribuye además en el enfrentamiento a plagas en los cultivos, contención de derrames accidentales de hidrocarburos, entre muchas otras situaciones. En Cuba también funcionan los centros de gestión para la reducción de riesgo de desastres, desde donde se apoya a otras naciones caribeñas y del sur del Pacífico en estudios y actualizaciones de peligro, vulnerabilidad y riesgo,
por lo que es reconocida a nivel mundial. Y con estas pinceladas me despido por hoy. Volveré con más de nuestra historia. Buenas tardes. Estamos en plena temporada de verano. Ante los brotes de enfermedades propias de esta época del año, es importante extremar las medidas higiénico-sanitarias. Sobre el tema reflexiona en su comentario el periodista José Luis Guía. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Vuelvo sobre un tema que preocupa a las autoridades de salud en nuestro territorio, la situación epidemiológica. Queda atrás el mes de julio con una COVID-19 controlada, pero activa aún, pues existen casos en nuestra provincia. Lo que sucede es que el refuerzo de la vacunación es un buen freno para evitar complicaciones mayores. Pero no podemos confiarnos, pues en verano hay mucha concentración y movimiento de personas. Y lo más alarmante, el alza del número de focos de Aedes aegypti, sobre todo en las viviendas y sus alrededores. Ya estamos en el mes de agosto prácticamente, plena temporada de lluvias, etapa donde aumentan los cúmulos de agua en depósitos destapados, muchas veces a la intemperie, y también las capacidades de almacenamiento en embalses y mantos subterráneos. Es por ello que el peligro de tener más mosquitos del género Aedes crece y, por supuesto, la posibilidad de adquirir enfermedades a través de su picadura. Hablo de dengue, zika, entre otras. De ahí la necesidad de cumplir las medidas establecidas para eliminar sus criaderos, no dejando brechas para su reproducción. También en este periodo del año, con la humedad y el calor, se producen brotes de enfermedades diarreicas y respiratorias agudas con síndromes febriles, el conocido gripe, todo lo cual trae aparejado mayores atenciones médicas. De ahí el llamado a incrementar las medidas higiénico-sanitarias como hervir el agua de consumo humano, lavado frecuente de las manos, uso del nasobuco y no asistir a centros laborales con procesos gripales activos, una medida que se viola, pues es común ver trabajando a personas en pleno proceso de incubación viral y luego la cadena de los que van cayendo con los mismos síntomas. Es importante que en nuestros hogares y centros laborales cumplamos con lo establecido y que realicemos el autofocal en el caso de la Aedes aegypti, acción que mantiene a raya este vector. Recuerde, sea disciplinado y responsable con su salud y la de su familia. Toda acción que hagamos es insuficiente ante el riesgo de enfermar, sobre todo en estos meses de calor y verano. Siga con RTV Noticias. Muy buenas tardes. Leal al tiempo, La Habana no lo olvidará en su misión gigante de seguir sin él. Así recordamos al historiador de la ciudad. ¿Cómo decirle adiós al novio de La Habana? ¿De qué manera despedirlo si ya se había marchado un poco cuando la ceiba no reconoció sus pasos en noviembre? Si no alumbraron su rostro los fuegos de artificio de la noche de gala, que era también el homenaje al rastro de sus días. Eusebio se nos fue, aún haciéndonos falta. Condenó a la Giralda a una espera quizás más dolorosa por el regreso improbable. Nos escondió sus manos de amurallar el patrimonio, su voz grave, su palabra de columnas y cruces idónea para el descubrimiento en cada esquina de su ciudad santuario. Va a ser difícil no encontrarlo en el discurso de sus pupilos, recuperando maravillas para el disfrute colectivo, apuntando el detalle como perito de una memoria de banquete cultural donde anfitrión acostumbrado sentiremos la falta del uniforme gris resaltado por su elocuencia como avalorio único. Los adoquines evocarán el ritmo de su andar La Habana, una Habana oficina, donde los muertos y los vivos encontraron espacio en el respeto que Eusebio Orfebre colocó con manos virtuosas de pueblo y academia. Hombre de distinciones y medallas, reconocido de reyes y de sabios en el pesebre de su amada San Cristóbal, no hubo en su pecho condición más grande que el gentilicio de sus vecinos. Partió su pan con la esperanza, escanció el vino de su sangre en la piedra útil y el decir de la vitrina. Nadie con más coherencia en su apellido, porque la lealtad lo halló propicio para asentar su vuelo y el magisterio de su ejemplo proyectó esa virtud como un rey Midas al tacto de su villa desposada. Amigo de Fidel, como él serás eterno. Caballero de La Habana que supo domar los leones de Prado y los de la desidia. Embajador de la belleza con la mejilla dispuesta al tiempo, que esta vez venció tu armadura quijotesca de constructor. Te despidió con el tañer del bronce bajo la cruz que fue tu guía. Antes de irte, detuviste el paso, inclinaste la frente ante tu pueblo
y dejaste en herencia una Habana majestuosa, una ciudad que es tu legado y no te olvidará en su misión gigante de proseguir sin ti. Reinier del Pino, ARTV Noticias. Fueron titulares en esta emisión las actividades desarrolladas en saludo a las efemérides más importantes del mes de julio. Y la honra a la vida y obra de Eusebio Leal. Y así concluimos esta emisión de ARTV Noticias. Las citas en una próxima emisión. Muy buenas tardes.